Buenas noches. Vamos entonces el día de hoy a conversar acerca de los estudios terapéuticos y cómo nosotros podemos interpretar todo lo que nos reportan cada uno de los artículos que son de tipo terapéutico. Hemos visto en todas estas clases, ¿verdad?, cada uno de los tipos de estudios, que pueden ser diagnósticos, pueden ser pronósticos, terapéuticos, causalidad, que vamos a decir, estos son los estudios que son más importantes, los que más resaltan, en la literatura. Sin embargo, existen como tal de prevención, de rehabilitación, hasta artículos de análisis económico para ver desde el punto de vista económico qué tratamiento, por ejemplo, pudiera beneficiar más a la población. Hay que tomar en cuenta que aproximadamente un 40-60% de todos los estudios publicados en revistas científicas, este porcentaje corresponde a artículos de tratamiento. Entonces, es una razón para que nosotros sepamos fundamentarnos al leer estos artículos, tener una valoración crítica de ellos. De hecho, se estima que de estos artículos terapéuticos, o sea, de todos estos artículos terapéuticos, entre un 70-80% corresponden a estudios de nivel de evidencia 4, poco nivel de evidencia, y muchas veces nos ocurre que queremos fundamentarnos en un tratamiento innovador, ¿verdad?, y a veces ni siquiera hemos visto bien el nivel de evidencia, de dónde está saliendo, quién lo está promocionando, si hay algún conflicto de interés. Entonces es por ello que con todas estas clases hemos ido aprendiendo a cómo hacer nuestra valoración crítica. Ahora, solamente como un repaso, porque hemos visto varias de estas cosas. ¿Cuál es el estudio ideal? ¿Cuál es el tipo de estudio ideal? Sobre todo cuando hablamos de terapéutica, ¿verdad? Existen lo que son los casos y controles, las cohortes, los mismos ensayos clínicos. En cuanto a las cohortes y los tipos de estudio cohortes, los casos y controles, ¿verdad?, existe una diferencia marcada, sobre todo en cuanto al tiempo. Esta no es la única diferencia, pero es una de las que son más destacables. Y de hecho, vamos a decir por jerarquía, aquí los tenemos en esta lámina, de menor, de abajo hacia arriba, de menor jerarquía a mayor jerarquía. En cuanto a los casos y controles, es cuando hacemos un estudio retrospectivo, que el día de hoy estoy viendo el efecto, por ejemplo, quiero estudiar el efecto del hábito tabáquico en pacientes con cáncer del pulmón. Entonces, yo tomo a la población con cáncer de pulmón y empiezo a interrogar cómo ha sido su exposición a el agente, que en este caso es el cigarrillo. Pero esto tiene muchas desventajas, porque pueden haber olvido en la memoria, o si sencillamente yo estoy haciendo un estudio basado en las historias clínicas, muchas veces las historias clínicas no las hizo no las hizo el mismo investigador, o sencillamente el que hizo las historias no tomó en cuenta esa interrogante. Entonces pueden haber muchas fallas. En el tipo de cohortes, ¿verdad?, yo voy a colocarme más bien de este lado. Este sería, vamos a decir, el presente. Entonces voy a tomar una población y ver, ¿verdad?, ellos se están exponiendo a algún agente, por ejemplo en Paraguaná al humo de la refinería, y entonces voy a estudiarlos todos y a partir de allí observarlos durante el tiempo y ver
si esa exposición nos trajo un efecto. Por supuesto, este es de mayor jerarquía porque durante todo este tiempo yo como investigador voy a estar vigilando el efecto sobre los pacientes. Sin embargo, un estudio de mayor jerarquía, ¿verdad?, es el ensayo clínico, en el que yo voy a intervenir con mi investigador, voy a hacer un estudio experimental. En estos no estoy haciendo ningún tipo de intervención, solamente estoy visualizando el efecto y la exposición. Estoy visualizando estos dos factores y voy a concluir a partir de ellos. En el ensayo clínico, entonces yo voy a experimentar haciendo comparaciones entre poblaciones. Por eso coloqué las flechitas aquí, que entonces yo voy a ir interviniendo en cada uno de estos puntos. Entonces los estudios experimentales, ¿verdad?, tienen se caracterizan por una selección de grupos en los que tengo que explicar la naturaleza de la intervención. El experimento como tal va a ser un tratamiento y voy a obtener un resultado. Todas estas cosas van a estar determinadas por el investigador y esto debe estar, se deben establecer comparaciones sin ningún tipo de sesgo que vamos a ver más adelante. Entonces, un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto, una sustancia, un medicamento, una técnica diagnóstica, una terapéutica, que a través de su aplicación en seres humanos pretende valorar su eficacia y seguridad. Ahora, en estos ensayos clínicos debemos tener grupos de población que vamos a estudiar comparado con un grupo que va a ser nuestro punto de referencia, ya sea con placebo o sea con un tratamiento estándar, gold estándar, para el momento, que pueda ayudar a definir si el tratamiento es el adecuado. Ahora, los ensayos clínicos siempre van a contar por lo menos con dos tipos de poblaciones. La población que sería la de estudio, en la que se va a aplicar el tratamiento, y la de control, que es la que nos va a ayudar a comparar el tratamiento que se está indicando. Entonces tenemos varios tipos de ensayo clínico, que son el cruzado, ¿verdad?, en el que las dos poblaciones van a recibir el tratamiento en distintos momentos del estudio. Es decir, tenemos una población control y de estudio, ¿verdad? Al grupo de estudio se le da el medicamento, al otro va a ser el placebo, pero después de un tiempo se hace un cruce, es decir, ahora la población de estudio va a ser la de control y ahora la de control va a ser el grupo de estudio. Claro, entre estos dos periodos tiene que haber un periodo suficiente en el que el medicamento que se le aplicó al primer grupo de estudio ya no se encuentre en su organismo, ya no se encuentre afectando, y entonces puede pasar a ser ahora un grupo control. El factorial es en el que se evalúan dos o más intervenciones en un mismo estudio, siempre y cuando estos tratamientos tengan mecanismos de acción y efectos independientes. Normalmente en esto hay cuatro tipos de poblaciones. Una que va a recibir los dos tratamientos, ¿verdad? Dos poblaciones que van a recibir un tratamiento cada una. Una población va a recibir tratamiento A, medicamento A, pero para el B va a ser un placebo. Y otra población, una tercera población, que va a tomar el tratamiento B, pero el A va a ser el placebo. Y una cuarta población que va a ser placebo para los dos tipos de tratamiento. Existen también los ensayos clínicos con asignación por grupo, que en ellos se va a decidir por grupo, ¿verdad? Por grupo, sobre todo poblacional o un grupo escolar, se van a asignar
el grupo completo se va a asignar si va a ser grupo control o grupo de estudio. Por supuesto que esto conlleva a un poco más de sesgo, pero se decide así en algunas ocasiones. Por ejemplo, tenemos un estudio en el que los médicos van a dictar charlas sobre hábitos de salud a sus pacientes. Entonces, estos pacientes, entonces puede haber cierto sesgo si estos pacientes, algunos son llevados al grupo de estudio y otros al grupo control, ya que el médico va a estar un poco subjetivo porque probablemente trate un poco diferente a los de grupo control que a los de grupo de estudio. Entonces allí a veces se prefiere una zona geográfica, va a ser grupo control, otra grupo de estudio. Por supuesto que esto se debe tener en cuenta durante el estudio en el momento de los resultados, porque sabemos que las zonas geográficas, los genes, etcétera, que puedan ser diferentes entre poblaciones, pueden influir en los resultados. Y el secuencial, en el que sí se va a tener un protocolo diseñado previamente que incluye la duración del seguimiento que debe realizarse hasta el final. De todas maneras, en ocasiones por motivaciones de tipo ético, económico, se puede finalizar el ensayo lo antes posible, pero es el que más conocemos, en el que se asignan dos poblaciones, una de estudio y una control, y se hace un seguimiento especificando todo el tiempo que va a durar el estudio y todos los protocolos que se van a realizar si uno de los pacientes presenta algún tipo de efecto adverso. Entonces los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, normalmente entonces son prospectivos, ¿verdad? Vamos a comparar dos poblaciones. Estas poblaciones son asignadas de manera aleatoria. Hay programas para eso, para asignar a los pacientes y no sea asignado por nosotros mismos o el investigador, sea ciego. Existe, como ya hemos sabido, como ya hemos aprendido, existe los estudios ciegos en los que el paciente no sabe si va a recibir el medicamento o va a recibir un placebo, doble ciego, cuando no solamente el paciente sino el investigador tampoco conoce quién está recibiendo y quién no, y el triple ciego, ¿verdad? Que entonces también las personas que están encargadas de interpretar los datos, los estadistas, tampoco conocen en cuanto a los pacientes quién está recibiendo y quién no. Entonces estos estudios terapéuticos deben contemplar varias cosas que vamos a ir viendo en este momento. Lo que son la ética y la justificación del ensayo. Se debe comentar en el trabajo todos los antecedentes que ha tenido este medicamento, si ha sido probado en animales, todo eso, qué efectos ha tenido, todo eso se debe describir. Igualmente se va a describir lo que es la población, ¿verdad?, que va a ser estudiada, que obviamente en el caso de un medicamento para la osteoporosis, por ejemplo, normalmente va a ser estudiada en mujeres mayor de tantos años, etcétera. Todas esas cosas que se deben justificar por qué vas a usar o por qué vas a tomar ese tipo de población. Por supuesto que los pacientes deben tener su consentimiento informado para participar. Este consentimiento informado debe tenerlo tanto el paciente como los investigadores. Se debe describir cómo va a ser el proceso de aleatorización, es decir, cómo se van a asignar los pacientes, quién va a ser parte del grupo de estudio, del grupo de estudio, y quién va a ser parte del grupo control. Igualmente se debe describir minuciosamente la intervención, desde los miligramos que se está recibiendo. Se debe describir, por ejemplo, las tabletas,
las cápsulas que son de color así, color asado, son redondas, todo eso se debe describir e igualmente describir el placebo, que por supuesto va a tener las mismas características, pero debes especificar que el placebo contiene tal cosa y no contiene el medicamento que estoy estudiando. También durante el procedimiento debe haber un seguimiento exhaustivo que contemple las pérdidas y los no cumplidores, es decir, los pacientes que no acudieron. Normalmente los pacientes, ¿verdad?, van a ir acudiendo a tales momentos, a los 3, a los 6 meses, por ejemplo, lo que determinen los investigadores, para irles haciendo control. Igualmente, hay pacientes que pudieran presentar efectos adversos, que también se debe contemplar en el estudio, en el diseño del estudio, antes de empezarse a aplicar, qué se va a hacer con los pacientes, qué efectos adversos van a ser de importancia y cuáles no, es decir, cuáles van a hacer que yo tome el paciente y le indique dejar de tomar el medicamento y cuál no, cuál yo le puedo decir al paciente que es dentro de lo esperado y que puede continuar dentro del estudio. Obviamente siempre el paciente va a tener su decisión de cuándo va a dejar si va a dejar el tratamiento, y por supuesto va a salir del estudio. Todo esto se contempla y todo esto debe tomarse en cuenta al final, de que así yo haya comenzado con 10.000 personas en el estudio, pero yo debo decir que culminaron 8.000, y eso debe tomarse en cuenta, porque no solamente son 8.000, sino que entonces deben ser aproximadamente 4.000 del grupo de estudio y 4.000 del grupo de ensayo. Igualmente la medición de la variable final de si estos pacientes, de cómo afectó al paciente la toma de este medicamento. Entonces yo debo escribir, bueno, que se le va a hacer un control de densitometría a tanto tiempo, o con qué, o sea, cuál va a ser mi método diagnóstico para yo evaluar si el tratamiento ha sido efectivo. Y por supuesto, entonces termino por comparar todos estos resultados entre estos dos grupos. Aquí vamos a ver el protocolo que debe mantener un ensayo clínico. Entonces debe tener su resumen, ¿verdad?, que debe ser atrayente, que te pueda dar los resultados importantes de este ensayo clínico y que puedan hacer que el lector se mantenga para continuar leyendo el ensayo clínico. Asimismo, un índice que debe contemplar todos los pasos que se llevó a cabo, tanto para el diseño del ensayo clínico como el mantenimiento durante todo el ensayo. Debe haber una sección de información general donde está contemplado el título del ensayo, identificación del promotor, es decir, del laboratorio que está patrocinando como tal el medicamento, quiénes son los investigadores, ¿verdad?, y los centros en los que se va a realizar el ensayo. Por supuesto, todas las fases que va a implicar este ensayo. Si por ejemplo, ¿se acuerdan en la parte cuando hablábamos del cruzado? Si es cruzado, ¿verdad?, entonces hasta qué tiempo los pacientes van a tomar el primer medicamento y luego se van a hacer los cruces entre el medicamento y el placebo. Obviamente justificar, plantear objetivos que deben ser claros. Hay veces que leemos títulos como evaluar los resultados, por ejemplo, de la resección hepática por carcinoma, etcétera. Entonces, pero evaluar los resultados es muy amplio. ¿Qué resultados se van a evaluar? ¿La supervivencia de los pacientes, o que ya estén libres de la enfermedad, o la recurrencia o morbilidad? Pues todo eso son resultados. Entonces debemos ser un poquito más específicos en el momento del ensayo clínico.
se describen también el tipo de ensayo como ya lo hemos descrito anteriormente, y la selección de los sujetos, que también hablamos un poquito acerca de las poblaciones y por qué vas a tomar en cuenta esta población, igual si son poblaciones masculinas, femeninas, si son poblaciones de diferente edad, etcétera. Todo eso se debe describir. O por supuesto, en cuanto a la selección de sujetos, por supuesto, allí es que vamos a contemplar lo que es los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces ahí va si vamos a tomar una población netamente masculina o netamente femenina, o va a ser mixta, o de qué edad va a ser, que estén presentando tales patologías, pero siempre debemos identificar según cierta escala, ¿verdad?, en qué fase está de la enfermedad o qué gravedad está. Por ejemplo, en traumatología se toma mucho en cuenta si una fractura es intraarticular o extraarticular. Entonces, los estudios en traumatología siempre deben contemplar eso, porque va a afectar el final del tratamiento. El final del tratamiento, lo que yo busco con el tratamiento es que el paciente, una de las cosas es que recupere sus rangos articulares, que eso va a estar afectado mucho, va a estar muy afectado si la fractura es intraarticular o extraarticular. Entonces todo eso yo lo debo contemplar allí. Quería que comentáramos también acerca de estas fases, ¿verdad?, de investigación clínica farmacológica, es decir, las fases que normalmente se toman en cuenta a medida que va avanzando la investigación de un medicamento. Entonces tenemos una etapa preclínica, ¿verdad?, en la que se experimenta con dos o tres especies de animales, y entonces se verifica cómo está, si este medicamento afecta a la reproducción, si hay teratogénesis, cuánto es la toxicidad, la dosis letal media, etcétera. Todas esas cosas se evalúan allí. Cuando esto ha sido positivo, entonces pasamos, ¿verdad?, a seres humanos voluntarios, seres humanos sanos voluntarios, que esa es la fase 1. Entonces allí se evalúa cómo es la farmacocinética del medicamento y su farmacodinámica. Posteriormente entonces se pasa a fase 2, cuando ya son pacientes enfermos, pero en una reducida cantidad, y entonces son lo que son la serie de casos, y entonces se está verificando si en verdad está mejorando la condición del paciente. Posteriormente, ¿verdad?, llegamos a fase 3, donde ya son ensayos clínicos, ya son con poblaciones más grandes, y entonces se evalúa su seguridad. Pero como sabemos, ya después se empieza a indicar el medicamento a la población en general, pero igualmente se sigue estudiando porque pueden haber efectos a largo plazo. Entonces llegamos al análisis estadístico de los estudios terapéuticos. Tenemos una estadística descriptiva, que la conocemos un poquito más, que la hacemos con lo que son los porcentajes, las medidas de tendencia central, como son el promedio, la mediana y la moda. Y allí entran lo que son el valor de P, el intervalo de confianza, ¿verdad? Vamos a describir un poquito más adelante. Luego tenemos las medidas de efecto, que son el odds radio y el riesgo relativo, y las medidas de impacto, que son estas que tenemos aquí, que las vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Las medidas de efecto normalmente están basadas en un cociente. En cambio, las medidas de impacto están basadas en la diferencia entre ellas. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos conceptos. De todas maneras, sé que es un poquito a veces difícil de entender, pero como tenemos la práctica el día jueves, igual vamos a ir viendo allí también cómo se analizan cada uno de estos puntos en un artículo terapéutico. Entonces, como sabemos, el valor de P es la probabilidad de que cualquier resultado en particular haya surgido por azar. Es decir, vamos a analizar a ver si lo que sucedió fue resultado del azar o no.
Entonces, cuando nosotros analizamos que P debe ser menor a 0.05, está implicando una apuesta de 20 a 1. Es decir, que de 20 veces, ¿verdad? De 20 veces que suceda un evento, hay la posibilidad de que una sola sea a causa del azar y no de lo que nosotros estamos afirmando en nuestra hipótesis. Por supuesto que cuando el valor de P es menor de 0.01, esto va a contemplar una apuesta de 1 sobre 100. Entonces, cuando el valor de P no está dentro de este rango, ¿verdad?, puede indicar que no hay diferencia entre los grupos o que más bien la población haya sido demasiado poca como para poderlo evaluar con este término estadístico. El intervalo de confianza nos va a dar, ¿verdad?, una evidencia fuerte o débil. Es decir, si el estudio es definitivo, si no necesitamos realizar más estudios similares para comprobar estos resultados que estamos obteniendo. Es decir, si nosotros un buen intervalo de confianza nos hace ver que por más que repitamos el ensayo clínico, muchas veces siempre nos va a dar un resultado cercano al que hemos obtenido al principio. Cuando decimos, por ejemplo, intervalo de confianza del 95%, es que el resultado, si hacemos este ensayo nuevamente 100 veces, en 95 veces nos va a dar unos resultados similares. Entonces tenemos este ejemplo en un estudio, que leamos que la supervivencia del grupo que se trató con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina con un antihipertensivo era el 5%, con un intervalo de confianza del 95% entre menos 1.2 a 12. ¿Qué significa eso? Que el 33% de los pacientes asignados de forma aleatoria para recibir IECA fallecieron, ¿verdad? O sea, se toma en cuenta, este es el resultado que te dio. ¿Qué se interpreta? Si te pones a leer el estudio, te vas a dar cuenta que el 33% de los que recibieron fallecieron y el 38% de los que no lo recibieron, ¿verdad?, fallecieron. Entonces tú haces esta resta, ¿verdad?, entre ellos dos y te da un 5%. Es decir, que los que recibieron IECA solamente tenían una posibilidad mayor solamente de un 5%. Y que este resultado de 5%, que es la resta de ellos dos, y que este resultado es fiable con un rango que puede disminuir desde 1, ¿verdad?, hasta 12%. El odds ratio históricamente proviene más que todo de las apuestas, así como los anteriores, que se busca la razón de ganar o perder. Entonces lo que busca es la razón entre dos eventos que son mutuamente excluyentes. Es decir, que es como el cociente entre la probabilidad de que ocurra el evento y la probabilidad de que no ocurra. Cuando el odds ratio es igual a 1, significa que no existe una asociación entre la intervención y el evento. Cuando es mayor a 1, ¿verdad?, entonces significa que hay una asociación positiva. Es decir, que la presencia del factor se asocia a una mayor ocurrencia del evento. En cambio, si es menor a 1, ¿verdad?, es una asociación negativa, es decir, que el factor se asocia con una menor recurrencia del evento. Por ejemplo, supongamos que tenemos 100 personas en una población y 20 de ellas fallecen y otros 80 sobreviven. Entonces, el odds ratio en cuanto a morir, ¿verdad?, va a ser 20 a 80.
Y si dividimos 20 sobre 80 nos da 0,25. Y entonces vemos que 0,25 es menor a 1. Es decir, hay una asociación negativa. ¿Cómo lo interpretamos? En que la intervención que hubo en esa población se asocia a menor ocurrencia del evento, porque de 100 personas que estaban en la población, 20 tuvieron la posibilidad de morir. Entonces aquí tenemos una tabla de 2×2, como sabemos, para ejemplificar el odds ratio, en que tenemos la población que fue expuesta, ¿verdad? Y la población que no fue expuesta, es decir, la placebo. Y entonces vamos a colocar estas poblaciones divididas en los que llegaron al evento, por ejemplo, si llegaron a morir o no, ¿verdad? Y entonces los vamos a comparar. Tenemos 361 personas que se les dio el medicamento y murieron. Y tenemos 1500 personas que se les dio el medicamento y no murieron. En cuanto al placebo, ¿verdad? Pacientes que se les dio el placebo, pero 400 fallecieron, perdón, y 1400 no fallecieron. Entonces hacemos los totales, ¿verdad? De estas columnas y filas, y entonces ya sabemos que está contemplado, ¿verdad? Que este primer cuadrito lo llamamos como A, el segundo como B, el tercero como C y el cuarto como D. La fórmula para el odds ratio es hacer un cruzamiento de A por D sobre B por C. Sustituimos, ¿verdad? Sacamos la cuenta, nos da esto y entonces nos da 0,73. Que si recordamos en la lámina anterior, ¿verdad? Si es menor a 1, ¿verdad? Si es menor a 1, hay una asociación negativa. Esto nos quiere decir que la presencia del factor se asocia a una menor recurrencia del evento, a menos veces va a ocurrir el evento. El riesgo relativo, ¿verdad? Es igualmente un cociente entre el riesgo en el grupo con el factor en estudio y el riesgo en el grupo de referencia. Entonces lo que vamos a ver es la relación entre el riesgo de ocurrencia de cierto evento en el grupo expuesto comparado con el grupo control o no expuesto. Igualmente, si es igual a 1 no existe asociación, si es mayor a 1 hay una asociación positiva, si es menor a 1 es una asociación negativa. Es decir, cuando hay asociación positiva quiere decir que la presencia del factor en estudio se asocia a una mayor recurrencia del evento. En cambio, cuando hay asociación negativa, ¿verdad? La presencia del factor en estudio se asocia a una menor ocurrencia del evento. El otro término es el riesgo absoluto relativo. En él evaluamos qué tanto reduce el riesgo la intervención en estudio con respecto al control. Es un cociente que está entre -1 y +1 y por lo tanto el centro es 0. Si nos da 0 no existe asociación. Si es menor de 0 hay asociación positiva. Es decir, que la presencia del factor se asocia a mayor ocurrencia del evento. Si es mayor de 0 hay asociación negativa y por lo tanto la presencia del factor se asocia a menor ocurrencia del evento. Otro término es la reducción relativa de riesgo, que esta se hace en base a la reducción absoluta del riesgo. En él evaluamos qué tanto pudo disminuir el riesgo en el grupo experimental comparado con el grupo placebo. Entonces, por eso aquí está la fórmula que tomamos el riesgo absoluto relativo dividido por el riesgo del grupo control, o lo que es lo mismo,
el riesgo en el grupo control menos el riesgo en el grupo experimental sobre el riesgo del grupo control. Sus límites son igual que en la reducción absoluta de riesgo, ¿verdad?, que vimos aquí con su asociación, si es asociación negativa o positiva. Y el último término que tenemos es el número necesario a tratar. Este número es el número de individuos que hay que tratar con la terapia experimental para producir o evitar un evento adicional respecto a los que se producirían en el grupo control. Entonces prácticamente fácil de sacar, es la inversa de la reducción absoluta de riesgo. Entonces cuando sacamos el número, supónganse que es 36, entonces 36 pacientes habría que tratar con la terapia experimental para evitar un evento adicional con respecto a los del grupo control. Entonces, finalmente, nosotros debemos hacer una evaluación a todas estas. Entonces, finalmente, nosotros debemos hacer una valoración del estudio. Esto es como un resumen del estudio en sí, de qué cosas debemos preguntarnos para evaluar si el estudio está bien. Entonces, que si los pacientes fueron asignados de manera aleatorizada, si fue lo bastante largo y completo, si se analizaron absolutamente todos los pacientes en todos los grupos, desconocían los pacientes y médicos el tratamiento, que eso nos habla del sesgo, si se trataron los grupos de manera equitativa y si la cantidad de grupos de personas eran equitativas desde el comienzo hasta el final y si tenían características demográficas iguales. Igual nosotros debemos hacer una validación externa en cuanto a si el estudio que estamos leyendo es aplicable a poblaciones fuera de la población que fue estudiada. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿es el paciente que nosotros tratemos tan diferente de aquellos en el estudio para que no pueda aplicarse? ¿Es factible en nuestro medio? ¿Cuáles son los beneficios y daños potenciales en nuestros pacientes? ¿Y cuáles son los valores, expectativas de nuestro paciente en cuanto al tratamiento que ahora le podríamos ofrecer en base al ensayo? Bueno, agradezco mucho su atención y estoy abierto a cualquiera de sus preguntas.